Amén. Damos gracias al Señor por este día, porque una vez más podemos reunirnos como familia para empezar este culto de adoración al Señor, y lo vamos a hacer glorificando al único que se merece toda honra y toda gloria, nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y para empezar, como lo hace el pueblo de Dios, vamos a empezar a exaltar su gloria. Vamos a cantar una hermosa alabanza que dice: levántate y cruza este Jordán. ¿Nota sol mayor? Amén. Levántate y cruza este Jordán, que yo daré para ti la victoria. Levántate y cruza este Jordán, que yo daré para ti la victoria. Después de estas palabras, Josué tomó la victoria en sus manos y cruzó ese Jordán seco para poder tener la victoria delante de Dios que le había prometido. Por eso en esta tarde una vez más confiamos en ese Dios todopoderoso. Oh Dios mío, hoy vengo hasta
que después de haber cruzado ese desierto por 40 años el pueblo de Israel, Dios le habla a este hombre después de que Moisés parte a la presencia de Dios. Dios le habla a este hombre y le dice: no te apartes de mi palabra, porque ahí estaba la clave de su éxito. Ahí Él le declara, no es que nosotros declaramos cosas, ahí Él le declara su palabra a su siervo Josué y le dice: solo esfuérzate y sé valiente, porque la clave estaba en que Él iba a estar con él, porque esa es la clave de nuestras vidas, que separados de Dios nada podemos hacer. Y meditaba en esta alabanza y me acordaba que hoy día 22 de septiembre, ayer 21, ya empezó la primavera. Y acá, bueno, acá en el sur, yo creo que en todos los lugares uno puede ver ya los árboles floreciendo, ¿cierto? Saliéndole los brotes. Y así también en la vida del cristiano. Hemos pasado un otoño donde se han caído las hojas, quizás muchos hemos sido podados, se han caído, hemos entrado en periodos de prueba, muchos están en prueba. El invierno también figura la prueba, el sufrimiento. Pero en la primavera nos habla de un nuevo brote. La primavera trae alegría porque podemos ver que los árboles van a dar fruto. Y yo creo que Dios también nos mira a nosotros así. Entonces es tiempo de buscar a Dios con alegría, con gozo. No importa lo que estemos viviendo, no importa la dificultad, pero sigamos dándole honra y gloria, que Él se lo merece. Porque Él ha estado en todos nuestros inviernos, como también en todas nuestras primaveras, y en todos los ciclos de la vida Él ha estado con nosotros. Dios no está con nosotros solamente cuando le decimos gracias, Señor, o estamos contentos por algo. Dios ha estado en los momentos más difíciles. Desde el día, yo me imagino que desde el día que nacemos, Dios está ahí, porque Él es soberano. Así que damos gracias al Señor porque hoy día como familia nos hemos podido reunir. Sé que muchos nos han echado de menos, pero como le decía a algunos hermanos, también somos seres humanos, nos cansamos, tuvimos unas semanas arduas de trabajo y también usamos esos días, no fuimos a ningún lado, hermanos, porque acá no podemos salir nosotros, tenemos nuestras responsabilidades, pero sí en nuestra casita, aquí a comprar, por ahí a dar una vuelta cerca, pero estuvimos descansando un poco porque igual nuestros brazos, nuestros músculos igual están afectados, el arduo trabajo que hemos tenido muchos años, hermanos, porque para vivir en esta tierra hay que trabajar. La Biblia lo dice claramente que el hombre comería con el sudor de su frente y por lo tanto debemos trabajar para subsistir. Pero damos gracias a Dios porque en todo momento y en todo lugar Dios está con nosotros. Y hoy nos ha dado la libertad y aquí estamos, vamos a leer una palabra devocional, el libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el verso 3, donde dice bendiciones espirituales en Cristo. Vamos a leer esos 14 versos que salen ahí, del 3 al 14. Y dice así Efesios 1, verso 3 al 14, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos bendiga, porque por medio de su palabra podemos entender el amor tan grande de Dios que tuvo, dice, predestinándonos para ser adoptados sus hijos. Ahí el Señor está confirmando y enseñándole a muchos que de repente pensamos, dice, algunos tienen ese mal concepto de decir, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no lo dice así. Dice que fuimos adoptados por Él, pero aquellos que han creído en Él y le han aceptado a Él. Amén. Y es los que Él ha escogido, porque también la Biblia nos enseña ahí en Juan, cuando Él dice, voy a ir a buscar las ovejas que el Padre me dio. Y dice que por Él viene la salvación, o sea, Él es el que toca. Usted y yo tenemos el trabajo de seguir predicando la palabra, de hablar de salvación, pero el que tiene el control de la vida, de su familia, de la iglesia, de todo, es Dios. Yo no puedo hacer salvo a otra persona, pero Dios sí. Y Él conoce al que tiene predestinado, porque cuando está diciendo predestinado, está diciendo que lo escogió. Y así que el Señor nos bendiga. Qué maravillosa herencia, qué maravilloso lo que Dios nos dice en esta tarde en su palabra. Que Él nos tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Todo Dios lo sabía, todo lo que se ha vivido en este mundo a lo largo del Génesis hasta lo que se va a vivir en el Apocalipsis, Dios lo sabe. Por eso el Señor nos bendiga. La palabra nos enseña a poder ver los tiempos. Podemos ver gente que hoy día le pone fecha a los tiempos, que dicen tales cosas van a pasar en tal tiempo. Y la Biblia me enseña a mí que la última, la voluntad es la de Dios, no de los hombres. Y la Biblia me enseña a mí que en el día ni la hora nadie la sabe, solo Dios sabe. Quizá los científicos pueden prevenir las cosas en el sentido de ver que la Tierra está haciendo sonidos raros, con sus máquinas pueden ver las placas, todo como ellos le llaman. Pero el día que van a pasar las cosas, la hora, solo Dios la sabe, porque el control lo tiene Él. Y por eso el hombre de repente ha fallado demasiado, porque se ha creído sabio en su propia sabiduría. En cambio nosotros queremos entender, como dice la Biblia, no queremos ser sabios en nuestra propia opinión, sino bajo la sabiduría de Dios. Y por eso entendemos que separado de Él nada podemos hacer, y lo que está en su mano nadie lo puede arrebatar. Confiando en esta palabra que Dios nos ha dado en esta tarde, vamos a orar y le vamos a pedir a nuestra hermana Carlita que nos levante la oración. Amén. Ya hemos orado, así que ahora vamos a seguir cantando. Hay una hermosa alabanza que habla del rapto de la iglesia. Como muchos se van a preguntar ese día, ¿dónde está ese pueblo que metía bulla? ¿Dónde están esos que andaban en las calles gritando que Cristo venía? Y muchos también que estuvieron dentro. A lo mejor van a buscar a sus pastores, van a buscar en las iglesias, que haya gente, pero ya no van a estar ahí. Y por sobre todas las cosas, el Espíritu de Dios ya no va a estar en esta tierra. Y cuando pase este gran acontecimiento en la tierra, esta tierra va a quedar en luto. Va a aparecer, dice la Biblia, si usted lee en Apocalipsis, 3 años y medio, que se va a ver como que hay paz en la tierra. Porque el anticristo nos va a tener a todos engañados con su falsa paz. Pero cuando les demuestre la verdadera apariencia que Él tiene, ahí van a ver aquellos que no quisieron escuchar la voz de Dios y desecharon esta salvación. Pero ayúdenos el Señor a ser fieles, para que si hoy sonara la trompeta y los que duermen se levanten y la iglesia sea arrebatada. Porque esa es nuestra esperanza. Antes leí ahí en 1 Tesalonicenses 4:13, donde sale ahí el rapto de la iglesia. Muchos dicen que ya no hay rapto, muchos dicen que no sale. La palabra rapto no sale en la Biblia, pero sí sale que la iglesia va a ser arrebatada. Y en un abrir y cerrar de ojos. Y esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que tenía Pablo y es la esperanza que tenemos nosotros. Por eso no podemos dejarnos remover del fundamento. La palabra decía que nos ha sido predicado el evangelio de la verdad.
y por muchos años se predicó el Evangelio, que Cristo venía, que el pueblo se preparara, pero hoy día han cambiado el mensaje. La Biblia estaban todas las respuestas para los tiempos que estamos viviendo. Que iban a haber hombres que iban a cambiar el mensaje, la doctrina, que iban a prohibir casarse, que iban a decir que ya las cosas que se han predicado no van a ser. Han cambiado su discurso de ellos. Pero les tengo una noticia. Jesús dijo que cielo y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Y por lo tanto es el fundamento que usted y yo debemos estar anclados, que es el fundamento de Jesucristo, la palabra que Él trajo. Vamos a cantar en nota la mayor esta hermosa alabanza, ¿dónde está el pueblo bullicioso? Muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo del Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento que el pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el dirigente de esta iglesia? Y los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban a la gente alegraban, ellos también ya se fueron a Sion. ¿Dónde está este pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está este pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento aquel pueblo ya se fue con el Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús maravilloso. ¿Dónde está la juventud de esta iglesia? Y las hermanas del día de oración, que a Dios siempre oraban, y los niños que cantaban, ellos también ahora cantan en Sion. ¿Dónde está este pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está este pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento aquel pueblo ya se fue con el Señor. Después de tan grande acontecimiento, muchos cristianos desviados volverán
pastores por su reconciliación, por ser tarde ya no los encontrarás. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso va a ser ese día, ¿cierto? Lo que la iglesia ha estado esperando. Muchos están durmiendo con esta esperanza. Muchos han dormido con esta esperanza. Y esa es la que debemos tener todos. No perder la esperanza que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Yo me imagino al Señor cuando esté ahí en las nubes. Viene la palabra, porque la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y Él es la puerta. Y por tanto por Él vamos a tener esa entrada. Pero tiene que estar Él ahí esperando. Dice que Él viene al encuentro de su iglesia amada, de esa iglesia que Él pagó con precio de sangre, ¿cierto? Yo me imagino ese día, cuántos rumores, cuántas cosas se irán a levantar. Ahí muchos van a poder decir: no, así fueron los extraterrestres que se llevaron a millares de gente. Porque el hombre y también el enemigo va a tratar de turbar para que la gente no crea que fue el rapto del Señor. Pero los que hemos creído y los que seamos fieles, solamente lo veremos cuando estemos al encuentro, porque dice que va a ser un abrir y cerrar de ojos, porque nadie sabe el día ni la hora. Dice que si supiéramos, pero no lo sabemos. Por eso que tenga cuidado, hermano, hermana, cuando de repente se levanta la gente a dar fechas. Muchos caen y empiezan a repartir hoy día con las redes sociales. Empiezan a mandar los mensajes, que este profeta dijo esto, que este evangelista de allá dijo esto otro, que tal fecha, que esto. No, hermanos queridos, la Biblia nos dice que el día ni la hora nadie la sabe, solo el Padre la sabe. Por tanto Jesús la sabe, porque ellos son uno solo, ¿cierto? Así que Dios nos bendiga, porque va a ser un tremendo caos lo que va a suceder, pero gloria a Dios los que hemos creído y sigamos buscando, perseverando, velando para poder estar ese día. Si estamos vivos y si estamos muertos o durmiendo, porque el cristiano duerme en el Señor, seremos levantados con poder. Que Dios nos bendiga en esta hora. Voy a dejar una oportunidad que Carolina va a dar gracias a Dios. Amén. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que me concede, por poder estar aquí reunidos, ¿no es cierto? Damos gracias porque todo tiene su tiempo. Y también uno, igual como ser humano, se cansa, también necesita descansar. La semana pasada igual para mis padres sobre todo fue mucho trabajo, también necesitan descansar sus brazos. Y también como ser humano a veces necesitamos un descanso, ¿no es cierto? Y Dios conoce, y eso no significa que uno deja de alabar a Dios porque no hace un culto, porque como cristianos nosotros deberíamos estar 24/7, ya sea acordándonos, meditando, velando, orando, cantando, escuchando palabras, música, porque el cristiano no es solamente cuando uno va a la iglesia. Amén. El cristiano uno es todos los días, todos los segundos, todos los minutos. Por eso dice que ahora somos una nueva criatura y vivimos en Él, porque fuera fácil solamente decir como me pongo el traje de cristiano, voy a la iglesia y ahí soy cristiano. No, pues el ser cristiano es todos los días y uno debe dar el ejemplo en todo momento. Y doy gracias porque el Señor ha sido bueno, a pesar
de que muchas veces uno falla, que a uno le falta todavía, que a uno le falta tantas cosas que cuando uno lee la Biblia se halla tan falto, como que cada día hace meditar en estoy preparado, ya sea para la muerte o para que viniera el Señor, estoy preparado, y eso es estar alerta. Así que el Señor nos ayude, le ayude a cada uno de mis hermanos que nos ven, que espero que estén bien con su familia, si alguno está con alguna enfermedad, que el Señor le ayude, le dé la confianza, que eso solo viene igual por la fe, y la fe es por el oír la palabra. Así que eso sería mi gratitud y gracias por la oportunidad. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hija. Dios bendiga a mi esposo. En este día Él trae la palabra. Dios bendiga a Carlita. Bueno, yo también doy gracias a Dios porque nos ha guardado el Señor, porque nos ha cuidado. Hemos podido ver su mano poderosa en nuestras vidas. Hemos podido ver muchas veces después cuando vemos los hechos de las cosas, podemos ver cuánto nos cuida Dios y cuánto nos ama. Semanas pasadas tuvimos problemas con nuestro vehículo que teníamos para trabajar, para conducirnos, lo enviamos a arreglar y así hemos también estado con ese problema. Gracias a Dios ya se solucionó, pero hubo que ahí trabajar para pagar el arreglo. Después lo habían dejado más o menos y ahí pudimos ver la mano de Dios porque habían dejado algo ahí suelto del auto y damos gracias a Dios porque Dios es el que nos cuida. Yo siempre digo Dios que nos cuida. Como decía Carolina, nosotros igual a veces salimos a dar una vuelta aquí al centro de Valdivia, vamos a comprar algo, a veces salimos a la costa a tomar un poco de aire con las niñas, pero donde quiera que andamos tenemos que ser luz. Como decía Carolina, nosotros donde quiera que andamos agradecemos, salimos pidiéndole a Dios que sea nuestra ayuda. Sé que Él anda con nosotros, alimentos que tomamos en un restaurante, en un local, le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios está con nosotros, porque como decía Carolina, no podemos ser cristianos un día, el otro día no, me voy a quitar, porque esto no es un traje, es una vida. Ser hijo de Dios es una vida. Nosotros, Dios nos dio esta opción y nosotros tomamos, porque la Biblia dice que Él nos busca, pero en nosotros está aceptarlo. Nosotros aceptamos esta vida. Y como todo ser humano, también comimos de repente un asado, también comimos un anticucho, también lo hacemos, hermano. Si eso no significa que no lo podamos hacer, como les decía la otra vez, hay cosas que aparecen para las fiestas nomás. Como acá se usa mucho, creo que para el norte no se conoce la hojarasca que se hace acá para el sur. Porque tengo una tía en Santiago que allá dice que no las venden. Y acá aparecen ya como en mayo, empiezan abril, mayo a aparecer. Nosotros desde ya ahí estamos comiendo ya. Entonces no es que esperemos que sea 18 de septiembre para comerla, pero es el tiempo que aparece, lo mismo que pasa con el pan de cuando hacen en diciembre, de Pascua, lo hacen justo para esa fecha, ¿se fija? Pero lo servimos también, pues si somos seres humanos, pero todo con mesura, todo con equilibrio, como decía Carolina la otra vez, la palabra. Somos muy hogareños nosotros como familia, así que descansamos mucho este fin de semana, aprovechamos, porque igual mi esposo lleva años trabajando, muy de jovencito él empezó a trabajar y ahí donde está ahora ya lleva más de 20 y tantos años. Trabajamos igual acá en la casa, yo ya tengo bien jodido mis hombros, este fin de semana ha sido mucho el dolor que he tenido en mi hombro, por eso algunos de repente me preguntan por mi bombo, no puedo tocar el bombo, hermanos, porque tengo tendinitis ya crónica en los brazos, entonces de repente no lo toco, me encanta tocarlo, pero no puedo muchas veces. Pero aquí estamos, pues. Dios nos ha dado estos días para descansar también, como dice Carolina, porque somos seres humanos, algunos nos preguntan, no han hecho culto, no lo hemos visto, hermano, porque igual nosotros tenemos una vida también, como todos ustedes, algunos salen con su familia, algunos me cuentan, van de viaje, van para otras ciudades, y como todo ser humano, pues hermano, tenemos también una vida nosotros. Pero aquí estamos para la gloria de Dios, hoy día reunidos,
Dios, damos gracias a Dios porque Dios fue con nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida, nos ha guardado nuestra familia, gracias a Dios. Y nada, aquí en la casita hemos estado nomás y hoy día nos hemos reunido para alabar y bendecir el nombre del Señor juntos así, porque nosotros, en mi caso, mis hijas, nosotros siempre estamos escuchando alabanza, estamos escuchando prédicas, siempre estamos escuchando la palabra. Pero en este día nos hemos reunido como familia para alabar y bendecir. Así que un saludo, mis hermanos. Bendiciones para nuestros hermanos que tienen familiar enfermo. El otro día una hermana nos encargaba oración por su familiar que iba a ser operada. Muchas bendiciones, mucha fuerza. Y por sobre todas las cosas, Dios en su infinita misericordia toque las almas de sus familiares. Porque más que sanar el cuerpo físico, Dios quiere sanar primeramente espiritual. Porque eso es lo que vale, porque tarde o temprano de esta tierra vamos a desaparecer. Pero lo importante es cómo vamos a presentarnos allá. Dios bendiga si hay hermanos ahí donde están viviendo lo que está pasando con el volcán ahí en España, que veía videos, algo terrible. La Biblia lo dice, pero como dice mi esposo, una cosa es leerlo y otra cosa vivirlo. Damos gracias a Dios porque hasta aquí en nuestro país Dios ha tenido misericordia, solo Él sabe. Y gracias a Dios porque igual se ha ido disipando la pandemia. Hemos podido ver cómo ha ido disipando lo que Dios había dicho. Nosotros el Señor nos había hablado que, lo dijimos hace muchos meses atrás, el año pasado, que Dios había dicho que 2 años iba a tener esto. Y más o menos ya está cumpliéndose el tiempo, Dios tenga misericordia. Pero están viniendo otras cosas, se fija, terremotos por muchos lugares, inundaciones. Ahora podemos ver cómo estaba consumiendo casa, la lava, todo. Y lo más que les preocupaba a los científicos, a la gente que estaba metida en esto, era la contaminación del agua potable con la lava, con lo que estaba botando, porque el volcán bota cosas tóxicas. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, de este país de Chile, como también de aquellos hermanos, si están ahí en ese lugar, que Dios tenga misericordia. Dios bendiga a todos mis hermanos, tanto ancianos como niños, desde Arica a Punta Arenas, acá en Chile, como también todos los países que ven estos videos. Dios bendiga a mis hermanos. Daba gracias a Dios porque mis hermanas que están en este WhatsApp que nos escriben, no les había afectado el terremoto que hubo en México. Gracias a Dios están todos bien con la ayuda de Dios. Así que Dios bendiga a mis hermanos. Y bendiga a todos mis hermanos. Yo sé que ahí en España tenemos como dos familias que nos escriben. Hay un hermano que se llama Fermín. Él es un anciano con su esposa. Él siempre manda a pedir oración por sanidad. Pero Dios haga su voluntad con él. Yo le decía el otro día, Señor, usted conoce su vida, usted sabe por qué está así, usted conoce, Señor, así que siempre pidiéndole la voluntad. Porque si usted se fija, la palabra que leímos, sobre todo decía, le plació su voluntad a Dios. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Yo no puedo salir decretándole sanidad, ni bendiciones, ni profecía a nadie, porque la Biblia me dice que la voluntad la hace el Señor y la de Él va a ser siempre la mejor. Yo con esto no digo que Dios nos sane, Dios lo puede hacer y nosotros hacemos oración y decimos Señor, pero siempre como nos enseñó la oración que enseñó Jesús, que Dios haga su voluntad, que no sea nuestra voluntad sino la del Padre. Así que mucha bendición, hermanos, fuerza, ánimo para todo lo que están viviendo. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor y vamos a dejar este lugar a mi esposo glorificando a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. Les saludamos nuevamente. Doy gracias al Señor por poder compartir junto a ustedes este servicio, compartir la palabra, ¿cierto? Agradecemos al Señor por todos los beneficios, por las bendiciones que Él nos ha dado. Y dependemos en su totalidad de Él. Recordarles que ya no vivimos nosotros. Cristo vive en medio nuestro.
y ya no nos podemos mover ni hacer cosas que antes hacíamos, porque las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Así que dependemos del Señor Jesús. Hoy día en mi trabajo el Señor me inundaba de un mensaje que lo vamos a preparar más adelante. El Señor me traía a la memoria el pasaje de Mateo 24, verso 8. Y todo es un principio de dolor. Mi esposa hacía alusión sobre el volcán allí en España, en las islas ahí. Y podemos ver, hermanos amados, el cumplimiento de la palabra. Porque hoy día eso vamos a tratar, el poder de la palabra. Y vemos en su totalidad el cumplimiento de la palabra. Somos una generación privilegiada, hermanos. Yo me imagino la gente de los siglos pasados. Quisieran ellos haber estado para ver lo que nosotros estamos viviendo y viendo hoy. El cumplimiento fiel de la profecía bíblica. Es un tiempo muy hermoso, pero a la vez peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque se ha aumentado la apostasía dentro de la iglesia. No es que venga de afuera, no, viene de adentro. Y ver, hermano, la palabra profética, cómo se va cumpliendo. Y más adelante vamos a preparar ese tema, hermano, los dolores de parto en la tierra. Es tremendo, hermano. El Señor me inundaba de cosas hoy día, de lo que va a suceder. Nosotros los va a alcanzar un poquito estos dolores de parto. Ayúdanos, Jesús. Y los ha alcanzado con esta tremenda pandemia en todo el mundo. Pero dice la Biblia que es un principio de dolor. Es como una mujer, porque ese texto alude a dolores de parto, que es un principio de dolor. La mujer cuando va a dar, ya está por dar a luz y llegar su periodo, el tiempo de dar a luz, el dolor va aumentando. Asimismo está la tierra hoy día. Y los científicos han dicho que los volcanes, todos, hermano, todos los volcanes en todo el mundo, están todos unidos subterráneamente. Es como una bomba de tiempo. Así que imagínese cuando la iglesia salga de la tierra y quede el caos aquí abajo. Es solo un extracto de lo que estoy diciendo, de lo que la Biblia nos relata. El fiel cumplimiento de la palabra del Señor. Así que el Señor nos bendiga y el Señor nos haga ser fieles y el Señor nos mantenga alerta, porque la Biblia nos enseña. Él no ha dicho fecha, pero sí nos ha dado señales. Al buen entendedor, con buenas palabras, entiende. Así es, Jesús. Vamos desde lleno ya a la palabra en esta tarde. Titulé esta palabra El poder de la palabra en el creyente. Y como base vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 8. Como base vamos a tener Nehemías capítulo 8. Dice así en el nombre de Jesús, Nehemías capítulo 8, venido el mes séptimo de los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro de la ley, leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, mire. Y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley.
Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Hemos leído cómo está tu palabra. Ni siquiera quitarle ni añadirle. Y delante de su presencia, Padre, vamos en el nombre de Jesús a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda guiar y que nos pueda dirigir. Este hombre se baja, Señor, se humilla delante de ti y te pido que tomes el control de mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y todo mi ser, mis emociones. Y tomamos autoridad a través de su palabra en el nombre de Jesucristo y atamos todo espíritu que ata la mente. Te pedimos que tome control de los aires y de las redes sociales, Padre. Porque todo está en tu mano, mi Señor. Tu palabra me dice que tienes autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad le diste al Señor Jesucristo como Señor y Rey y Salvador nuestro. Y es tu palabra, Señor, la que tiene la autoridad. Y ella y el diablo y los demonios caen por el poder de tu palabra, Señor. Y la sangre de Cristo nos cubre en esta tarde por el poder de ella, mi Cristo amado. Y mientras predicamos, Señor, sana al que está enfermo, liberta al cautivo. Y toda opresión, Padre, salga en esta tarde. Te lo pedimos todo, Señor, y tenemos todo el cuidado de solo darte gloria y darte alabanza a usted, mi Señor y Salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder de la palabra, hermano. Usted sabe la historia de Nehemías. Este hombre, Dios lo usó para poder reconstruir los muros allí en Jerusalén. A pesar de los Tobías, de los Sanbalat, siempre van a haber gente dentro del pueblo que van a tratar, hermanos, de opacar. Siempre van a tratar, hay gente que va a tratar de destruir la obra. Pero gloria a Dios, porque Dios siempre va a levantar Nehemías dentro de la obra para seguir adelante. Amén. A pesar de toda la opresión, a pesar de todos los conflictos, hermano, Dios siempre ha usado hombres y mujeres para levantar la bandera de Cristo. Porque el Señor Jesús dijo en los evangelios: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y ese es el valor que nosotros debemos de entender. El valor y el poder que tiene su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe la historia de Nehemías, de Israel. A pesar de todo el cautiverio que tuvo Israel, por el poder de la palabra y por la profecía de tanto de Isaías, de Jeremías como Ezequiel, Dios le habló al pueblo que este pueblo iba a ser llevado cautivo hacia Babilonia. Y Jerusalén iba a ser destruido. Y hermano, lo que me encanta, por eso tomé este pasaje bíblico, porque todo se había perdido, todo estaba roto. Pero en los escombros encontraron el libro de la ley. Amén. La ley, este libro, la Biblia. Habrían rollos de papiro allí. Tenían parte del libro de Moisés. Lo lindo, por eso que se llama Biblia, lo que nosotros hoy tenemos, porque es un conjunto de libros en uno solo. Y en el tiempo de Israel solo tenían en papiro partes de la ley, o sea, de la Biblia. Gloria a Dios, porque hoy día tenemos el libro completo. Este libro sagrado, hermano, que el diablo ha tratado de destruirlo. Muchos, y por nombrar uno solo, a Hitler, por ejemplo. ¿Quién más puede ser? Nerón. Muchos, por nombrar solamente ellos, han tratado de destruir la Biblia, han tratado de sacar la Biblia por lugares públicos. Al final de todo eso, como dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar, porque ella es eterna y ella va a permanecer, porque es su palabra.
Y me encanta esta parte del libro de Nehemías porque a veces nosotros estamos en un culto de 1 o 2 horas y los cansamos, hermanos, por escuchar a alguien. Y esto dice que desde el alba, por muchas horas, los hombres y mujeres, todos podían entender y estaban sus oídos prestos para oír la ley de Dios. Cuando usted sigue leyendo todo el capítulo, el versículo 6, mire, dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinando a tierra. Hermanos amados, cuando usted lee este pasaje, yo no sé por cuánto tiempo el pueblo no había oído la palabra de Dios. No sé por cuánto tiempo, por mucho tiempo, pero sabe que cuando encontraron el libro de la ley, o sea, cuando encontraron la Biblia, parte de la Biblia, este pueblo, hombres y mujeres y niños, se regocijaron en la plaza a grandes, tempranamente y muy tardemente, adorando a Dios. Cuando el sacerdote Esdras comenzó a leer el libro de la ley, y cuando en el capítulo 9 comienzan a confesar los pecados, hermano, el pueblo se humilla, el pueblo llora, el pueblo exalta, el pueblo alaba y glorifica a Dios por todo el libro que se había leído. Y a veces nosotros estamos en los servicios, ni siquiera lanzamos un amén por la palabra. Ni siquiera decimos amén, allí estamos entretenidos y nuestra mente en otro lugar, pero no en el mensaje. Por eso el poder de la palabra en el creyente. Carolina decía una verdad, a veces los colocamos un traje solo por ir a la iglesia. Y yo digo otra forma, a veces tenemos un prendedor que dice soy evangélico, pero por fuera, ¿y qué tal por dentro? ¿Cómo estamos por dentro? El valor de la palabra, hermano. En primer punto, vamos a comenzar. Vamos a ver los atributos de la Biblia. En primer lugar, la Biblia es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? En su totalidad no tiene errores. En primer lugar, la Biblia, uno de los atributos, es infalible, que no tiene errores. Vaya conmigo al Salmo 19:7. Salmo 19:7, la ley de Jehová. Escuche bien, Salmo 19:7, voy a ir repitiendo porque Carolina no alcanzamos a colocar allí. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Que quiere decir que no tiene errores. La palabra de Dios no tiene errores. 19:7, Salmo 19:7. Es perfecta, que convierte el alma. Nótese, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué tremendo, hermano, es la palabra y los atributos de la bendita y santa Biblia. Porque usted puede ver aquí que es un simple papel. Un simple papel de una Biblia, de un libro, de un conjunto de libros. Pero el contenido que hay aquí, como dice Hebreo nos habla que dice que la palabra de Dios es como una espada. Amén. De doble filo. Usted conoce a esas espadas de los tiempos antiguos que tenían doble filo. Yo no sé si alguien lo puede encontrar, Hebreo, no me recuerdo el capítulo, pero habla sobre que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del hombre. La palabra es poder, la palabra tiene toda autoridad. La palabra te discierne, hermano. En Hebreos 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Por eso me viene a la mente el testimonio de Nicky Cruz. ¿Lo ha escuchado usted? Cuando David Wilkinson, siendo un muchacho, fue a las calles de Manhattan mandado por el Señor. Y sabe que Nicky Cruz le golpeó en la cara hasta salir sangre a este pastor, a este joven pastor. Pero ¿sabe lo que le caló hondo a este hombre? Fue la palabra que David Wilkinson le dijo. Y le dijo estas sencillas palabras. Le dijo David Wilkinson a Nicky Cruz: no importas, aunque tú me hagas pedazo, le dijo, mi cuerpo. Pero la palabra, la que lanzó la palabra fue que dijo estas palabras: aunque me hagas pedazo en 1000 pedazos, cada pedacito de mí te va a decir que Cristo te ama. Fueron esas las palabras, y a este hombre le atravesó como una espada de doble filo lo que este hombre le dijo. En la noche Nicky Cruz no podía dormir porque estaba la palabra allí. Porque la palabra caló hondo en su alma. Por eso dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra penetra tu alma, tu espíritu, y ahí te deja dando vuelta. Puede ser el hombre más perverso, puede ser el hombre más terrible. Nicky Cruz, en su testimonio, habla que era un pandillero de los más terribles allí en Manhattan. Uno de los más terribles. No importa cuán terrible sea el hombre en cuál estado se encuentra, la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y convierte el corazón del hombre a través de su Espíritu bendito de Jesucristo. Número 2, la Biblia es inerrante, que quiere decir que es limpia. Proverbios 35 dice: segundo lugar, la Biblia es inerrante. Vimos primeramente que la Biblia es infalible, que no tiene errores, es perfecta. Ahora el número 2, la Biblia es inerrante, que significa que es limpia. Proverbios 35 dice: escuche, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a lo que en Él espera. Así es, Jesús. Él es escudo a aquellos que en Él esperan. La palabra es el escudo. Cuando tú tienes el sello de Dios, ese sello a través de la sangre de Cristo, ese sello, ese escudo te protege. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido del maligno, de los dardos, de los peligros, de delincuentes, de diferentes, por nombrar quizás miles de cosas? Un día decíamos nosotros como familia, si lo pudiéramos dar cuenta, Amén. cuántas cosas Dios nos ha librado en la noche misma. Tú sabes que el diablo trabaja las 24 horas, hermanos, para destruir la iglesia. Y ha logrado en gran parte destruir la iglesia y dormir la iglesia. Pero allí está el Señor, que su misericordia está allí para guardarnos. La Biblia es inerrante, que es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a lo que en Él esperan. Número 3. La Biblia es completa. La Biblia es completa. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Yo le voy a pedir a Carolina, si no me equivoco, que en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos la palabra profética más segura. Sí, 2 de Pedro 1, 19. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios más completa. Lo hemos dicho muchas veces. Mateo 24:4, cuidado con el engaño. Es terrible, hermano, ver cómo hoy día muchos cristianos son manipulados por diferentes cosas.
Y el grave problema de hoy día, hermano, que nosotros hemos visto en esta pandemia, ya casi 2 años, nosotros hemos analizado y hemos visto, ha causado tristeza en nuestra vida ver la tremenda falta de conocimiento en el pueblo de Dios. Es lindo, yo siempre digo estas palabras, es lindo adorar, cantar, es muy lindo. Pero lo principal de todo esto es la palabra. Si usted se recuerda, en Oseas capítulo 4, dice allí en adelante que el pueblo cayó en una tremenda falta porque abandonó la ley de Dios. Y el pueblo fue talado, el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque apartó el conocimiento de Dios y lo echó al tacho de la basura. Se apartó de las leyes de Dios. Así es, Jesús. Se apartó de los mandamientos de Dios. Y quiero decirle algo, pueblo de Dios. Cuando tú te apartas de los mandamientos de Dios, el poder de la palabra no está en el creyente cuando nosotros nos apartamos de la ley de Dios. Cuando tú miras en el Antiguo Testamento, el pueblo se apartaba de la ley de Dios y Dios permitía a los enemigos que viniesen sobre él y los atropellaban. Todo, hermano amado, está en la mano de Dios. Todo. Yo dependo de mi Cristo. Antes, cuando vivía en el pecado, me revolcaba en el pecado, yo vivía mi propia vida, andaba y iba y hacía lo que yo quería. Pero en la nueva vida, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas, nuevas. Todas hechas nuevas en Cristo. No importa que hubiese sido ladrón, hubiese sido adúltero, no importa todas las inmundicias que hemos cometido. Eso quedó en el pasado. Ahora somos nuevas criaturas. Pero cuando el poder de la palabra se manifiesta en el creyente y nosotros la aplicamos a nuestra vida, hay poder. No en nosotros, sino en la palabra que mora en nosotros, a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. En los evangelios dice que una mujer aparece de la multitud y va donde el Señor Jesús. Y le dice a esta mujer: bienaventurado el vientre que te sostuvo y los pechos que te dieron de mamar. Pero más el Señor Jesús es como que le dio una bofetada a aquella mujer. Le dice: más bienaventurado aquel que oye y hace mi voluntad. Más bienaventurado el que oye y el que la hace. ¡Qué tremenda diferencia! ¿Estoy yo aplicando la palabra en mi vida? ¿Ha escuchado usted a predicadores, a hermanos que dicen: yo tengo el poder? Tú no tienes nada, hermano. Nosotros no tenemos nada. Todo es de Dios. Toda la gloria, todo el poder es del Señor Jesucristo. Todo el imperio es de Él. Nosotros ni siquiera, hermanos amados, si tan solo el Señor nos pasara la factura del aire que respiramos. ¿Sabes tú que esta tierra, este globo de tierra, está sostenido por un hilo, por el poder de Dios? Isaías lo habla, Ezequiel lo habla. Y cuando Él mueve su mano, esta tierra tiembla al poder de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que hay una filosofía, una teología conocida como neoortodoxia? Esta teología y filosofía humanística afirma que no es completa la Biblia, que se necesita algo más para completarla. Y el pasaje que Carolina leyó en 2 de Pedro 1:19 dice que
la palabra profética más segura es este libro santo. Así es, Jesús. Es este libro santo. Por eso que tenemos que estar atentos a esa iluminaria que tenemos. Por eso el salmista, el Salmo 119, 115 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Es la lámpara la que nos alumbra para poder guiarnos y para poder conducirnos a donde nosotros vamos. Si la palabra no está morando en un creyente, simplemente esa lámpara está apagada. Tiene que alumbrar en nosotros. La Biblia está completa. Yo quiero llevarlos, pero voy a pedirle a Carolina que me ayude. Y Carlita le voy a pedir también, Carolina, que busque en Jeremías capítulo 26, verso 2. Carlita, Jeremías 26, verso 2. Y Carolina, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Vamos a dar cuenta aquí que la palabra de Dios es completa. Que tú no tienes que añadirla, que tú no tienes que quitarla. Y quiero leerle, antes que ellas lean, quiero leerle algo en Proverbios 30, versículo 6. Y ponga oído lo que le voy a leer. Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice así: no añadas a su palabra para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Cuidado, hermanos amados. Quiero hacer un paréntesis. Los testigos de Jehová, que no son ni de lo otro ni lo de allá, porque un verdadero testigo de Jehová tiene que ser israelita. Pero no quiero entrar en detalles, solo quiero decirle algo esto, para que usted entienda algo. Los testigos de Jehová han sacado más de 90 textos, los más contundentes en la Biblia, para tergiversarlos, para darlos vuelta. Qué terrible, hermanos amados. Yo sé que muchos han salido de esa secta del diablo. Pero el grave problema es que cuando se presenten delante del trono blanco, ¿qué cuenta van a dar? Qué terrible, hermanos amados. Escuchó el capítulo de Proverbios, versículo 6. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Carlita, ¿qué dice Jeremías 26:2? Dice, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas la palabra. No retengas la palabra, le decía Jeremías. En otras palabras, más sencillas, hablando chilenesquemente, no te escondas la palabra. Suelta la palabra como está escrita. Te digo a ti, mi hermano predicador, pastor, evangelista, predica como está escrito. No le quites ni le añadas, porque si no tendrás faltas delante de Dios y serás mentiroso. ¿Por qué cuesta tanto decir la verdad? A mí una vez casi me crucifican por decir una palabra, hermanos amados, y por hablar la verdad. Me bajaba del púlpito y nadie me saludaba. Pero ahora yo no le tengo miedo a eso. Pero sí le tengo miedo a aquel que puede echar mi alma al infierno. ¿Me entiende, hermano? Por eso que la palabra hay que leerla y hay que aplicarla como está. No quitándole ni añadiéndole. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? Dice, no añadiereis a la palabra que yo os mando, ni disminuyereis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahí están. Cuando nosotros, hermanos amados, no ponemos la ordenanza en nuestro corazón a sus mandamientos, nosotros estamos pasando por alto su palabra. Y Dios nos ha de mandar en aquello. ¿Me entiende, hermano? Nosotros tenemos la palabra profética más segura que nada.
La palabra de Dios es ella, la palabra que nos guía y que nos sostiene. Ella es la que nos da la fortaleza. Ella es la que nos da la victoria. ¿Me entiende, hermanos amados? Entonces, esta filosofía, esta teología que se llama neoortodoxia, dice que la Biblia no es completa. Hemos visto en el primer punto que la Biblia es infalible. Segundo punto, que es inerrante, que es limpia, que es perfecta y que es completa en el tercer punto. Pero no debemos de añadirle. Quiero llevarlo al libro de Apocalipsis. Quiero llevarlo al libro de Apocalipsis, hermanos amados, para ver en el capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18, mire. Mire lo que el Señor Jesús le dice a Juan. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Mire, Carolina leyó el Antiguo Testamento en Deuteronomio 4.2. Carlita también leyó Jeremías, Antiguo Testamento 26.2. Y lo mismo dice acá en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Quiero repetirlo para que los hermanos lo puedan ver y anotar. Apocalipsis 22, versículo 18, estamos viendo el punto número 3, que la Biblia está completa, no hay que añadirle ni quitarle. Dice así su palabra, Apocalipsis 22, 18, yo, dice, testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Mire, escuche bien, por favor. Si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué le quitamos y por qué le añadimos? Estamos acarreando un tremendo peligro a nuestras vidas. Si pudiéramos desglosar punto por punto, hermano, este versículo 18 y 19. Yo testifico, dice el Señor, todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas sobre este libro sagrado. No te juegues con la palabra, hermano. No te juegues con estas palabras, con este libro sagrado. Porque es la voz de Dios. Ella no tiene errores, ella es infalible, ella es perfecta. Y lo más terrible de esto en el 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará parte del libro de la vida. ¿Recuerdan a los discípulos? En los evangelios, cuando los discípulos llegaron al Señor Jesús y le dijeron, Maestro, mira, los demonios se sujetan a nosotros hablar tu palabra. Pero más Jesús le dijo esto, que no les importe tanto que los demonios se sujeten. Lo que interesa es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Amén. ¿Me entiende, hermano? Nuestros nombres tienen que estar inscritos en el libro de la vida. Porque si usted y yo, que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, hemos sido sellados y somos inscritos en el libro de la vida, vamos a tener la herencia de entrar a esa ciudad eterna. ¿Me entiende, hermano? Si no está inscrito en el libro de la vida, Apocalipsis también dice que aquellos van a ser lanzados al lago de fuego. Así es de tajante la palabra. Yo a veces, hermanos amados, me viene ese celo de Dios cuando la gente, muchos predicadores, muchos pastores, y esto no es por criticar, sino es por hablar la verdad de Dios. Muchos suavizan la palabra de Dios para no herir a nadie. Y vimos en antes que la palabra de Dios es una espada. Cuando usted ve el libro de Juan, cuando Pedro le dice, Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá oírla?
Y el Señor Jesús, cuando usted mira esa palabra en el libro de Juan, si no me equivoco, el 6, el 46 por ahí, el Señor tenía muchos discípulos y muchos de sus discípulos se fueron porque su palabra era dura. Juan, algo de 60. Sí, no sé si es capítulo 6, versículo 60 por ahí. Dura es tu palabra, le decía Pedro. Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién podrá oírla? En el 6:60. En el 6:60 para que los hermanos lo vean. Una acotación. Dígame nomás, hermana Anita Sánchez. El pastor Viera, que es un predicador, un pastor que predica mucho la palabra, la doctrina de Dios. Él siempre decía, hace poco dijo, porque si tu predicación de parte de Dios no confronta el alma, no es predicación. Por eso que el mensaje de Dios, por eso Jesús le decía, le ofende, porque la palabra trae confrontación con el pecado. Exactamente. Entonces ahora si la palabra solamente le sabe dulce, si tú le estás diciendo puras bendiciones, Están poniendo puros pañitos húmedos. claro, si tú le das solamente, es como si a nosotros los niños le diéramos puras golosinas, vamos a tener niños glotones con caries, pero no vamos a tener una vida sana de un niño si le damos... Niños llenos de diabetes. Exacto, pero si le damos la palabra, por eso él dice que el mensaje de Dios siempre tiene que ser confrontacional con el alma, con el pecado. Lo hemos visto, hermano. El primer punto, la perfecta ley convierte el alma. Y la palabra siempre te va a confrontar. Cuando hay pecado. Cuando hay pecado. Siempre te van a confrontar. ¿Sabes tú? Mira, solamente por decirte esto, lo terrible que es el pecado. Te voy a dar una ilustración. Se cuenta la historia que había un empresario que producía queso por multitudes. Los quesos más hermosos y más ricos hacía este hombre. Pero un día determinado se le metió un pequeño ratoncito a su fábrica. Y el ratón no bastó en mirar de lo alto, no bastó en solo comer un solo quesito, sino que él dijo, voy a masticarlos a todos. Mordió a todos los quesos. Y cuando vio este hombre, el empresario, vio todos los quesos hermosos y riquísimos que estaban contaminados, dijo, voy a ponerle una trampa a este ratón para eliminarlo. Llegó el día que colocó la trampa y colocó uno de los quesos más ricos, con un sabor más extraordinario en la trampa. El ratón llegó, trató de mascarlo y se agarró una pata. Pero aquí viene esto. Cuando el ratón estaba en la trampa, estaba atrapado, su conciencia, aunque le dolía en su conciencia, él seguía mascando el queso. Así es el pecado de dañino. Aunque tú sigas haciendo lo malo, pero tu conciencia te dice, hazlo, hazlo. Y sigues metiéndote, como decimos acá en Chile, camisas de 11 varas. Así es el pecado, hermano. Por eso que la palabra a nosotros los nutre. La palabra me hace un buen esposo. La palabra me hace un buen padre. La palabra me hace un buen trabajador. La palabra me hace un hombre vivir en la sociedad corrupta que vivimos, un hombre transparente. Pero el pecado te destruye. Como aquel ladrón de gallina que fue a robar al gallinero, no le bastó de sacar todas las gallinas que habían allí. Al final dijo, ¿por qué? Tan solo me llevé una, no haberme llevado las otras 4. El pecado, hermano, te destruye. El pecado te enceguece. Pero la palabra te liberta y la palabra te da las arras para poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra te convierte el alma, la palabra convierte tu corazón y te hace una nueva criatura. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que cuidado, hermano. Y quiero leerte algo interesante.
Apocalipsis 22, versículo 11. Y esto para aquellos cristianos que están viviendo una doble vida, un pie afuera y el otro adentro. Quiero decirte esto, por la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Si tú quieres vivir en la injusticia, síguelo haciendo. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Recuerde que este libro está ya en el tiempo final. Si tú quieres ser injusto, quieres ser inmundo, está bien, hazlo. Todavía, el que es justo, practique la justicia. Todavía, el que es santo, santifíquese todavía. En palabras sencillas, si tú te quieres revolcar en el pecado, si tú sigues pecando y estando en la iglesia y predicando la palabra de Dios, síguelo haciendo. Estamos en el tiempo de la gracia, pero tarde que temprano la mano de Dios te va a alcanzar. Síguelo haciendo, síguete revolcando como un cerdo allí en el barro, como el perro vomitando su vómito, después se lo vuelve a comer. Síguelo haciendo, no importa. Pero el que practique la justicia, sígalo haciendo. Y el que se quiera santificar, sígase santificando más. No hay problema. ¿Me entiende, hermano? Si tú quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, santifícate. Busca la santidad de Dios. Pero si quieres revolcarte en el pecado, síguelo haciendo. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, o ignoráis. No ignoréis. Que Dios no puede ser. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así es. Tarde que temprano la factura de Dios va a ser pasada. Y Dios no se olvida, hermano. Porque Él es santo y Él es perfecto. Y su oído está presto. Y sus ojos están vigilando todo lo que el hombre hace. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 4, la Biblia tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad. Isaías 1:2 dice, estamos viendo el capítulo, el punto 4, la Biblia tiene autoridad. Isaías 1:2 dice, oíd cielo, escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijo, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Así es, Jesús. Escucha cielo y escucha tierra, porque Jehová habla. Su palabra habla. Y qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros. Se fija, mi hermano, pueblo de Dios, que no es llegar y pararse en un púlpito o salir a la calle y predicar así como así. Primero tenemos que mirarnos hacia adentro. Hemos aprendido, hermano, tantas cosas de este bendito libro. Porque ella es la que nos lleva a la vida eterna, su palabra. Así es, Jesús. La Biblia termina con la advertencia de no quitar nada ni añadir nada. Este es el testimonio de su integridad. Es infalible en su totalidad, inerrante en su parte y está completa. ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! Quiero más llevarlo en el punto 4. La Biblia tiene autoridad. Quiero llevarlo a Gálatas, hermano. En el capítulo 3 de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mire la autoridad de la palabra, hermano. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Usted dice que tiene autoridad. ¿Ha escuchado usted a cristianos decir, yo tengo la autoridad y los demonios se sujetan? Yo puedo reprenderlos. Cuidado, hermano. Porque si tu vida y tú no te miras hacia adentro, los demonios y el diablo te van a hacer pedazos si tú no vives y tú no haces la palabra. Ayúdanos, Jesús. Porque si yo no amo,
y yo no respeto la ley de Dios, yo no tengo autoridad. Y el diablo me va a pisotear. Por eso que debemos de andar en la perfecta voluntad de Dios. Y en la perfecta voluntad tenemos que caminar conforme al diseño que Dios nos ha trazado, que es su ley, que es su palabra. Miren lo que dice Gálatas 3:10. Porque todo lo que depende de las obras de la ley, está hablando de la palabra, está bajo maldición. Pues escrito está, escuche, escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Hay una referencia allí, hermanos amados. Maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas. Perdón, maldito a todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito todo aquel que no permanece. Todas las cosas que están escritas en este libro. Es una tremenda afirmación de autoridad de su palabra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para no hacerlas. Por eso, hermanos amados, a veces nosotros fallamos tanto y a veces nos vienen tantas cosas, ya sean enfermedades, ya sean tragedias, porque la misma palabra nos ha reprendido y nos reprende. ¿Por qué? Porque somos hijos y Dios nos reprende como hijos cuando un padre castiga a su hijo. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 9 al 10, leemos: pero si hacéis excepción de persona, cometéis pecado, quedáis convictos por la ley como a transgredores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere a un punto, ofendiere a un hermano o cualquiera, es culpable. ¿Se fija la tremenda autoridad que tiene la palabra? La tremenda autoridad que tiene la palabra de Dios. Y todo es por la fe, hermano. ¿Se fija? Y quiero terminar con el punto número 5. La Biblia es suficiente para una serie de cosas. En primer lugar, es suficiente para nuestra salvación. Le voy a pedir a Carolina, en 2 de Timoteo 3:15. ¿Por qué es suficiente? ¿Qué dice? Dice: y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, qué benditas mujeres, hermanos, su madre como su abuela, que lo instruyeron a este joven. Este joven le dice Pablo a Timoteo: y desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual se te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ante todo, la Biblia es suficiente para enseñarle a un niño. Qué tremendo, hermano. ¿Alguien puede acotar algo? O sea, es suficiente en un niño y en cualquier persona. La palabra está completa. Completa para todo. No necesitamos, por eso hoy día muchos hacen cursos, muchos también hacen cosas didácticas, dicen, para hacer entender la palabra. Pero la única clave para entender la palabra es tener el sello del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios entiende la palabra. Exacto, mire, este tema es muy largo, hermano. Mi esposa tocó un punto importante. Quizás más adelante podamos darlo. Yo lo he dado en algunas oportunidades. Para hacer un paréntesis nuevamente, recuerdo a un amigo que no es cristiano. Yo le regalé un Nuevo Testamento hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás le regalé un Nuevo Testamento, esos pequeñitos, de esos que se regalan. Que regalan en los hospitales. En los hospitales, todo eso. Se lo regalé a un amigo. Y sabe que después, el otro día, fue a mi trabajo
y me dijo, Carlos, te vengo a devolver este pequeño libro porque no entiendo ni palote. Y el Espíritu Santo traía a mi mente que solo aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a su vida porque es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y vamos a entender este libro sagrado. Carolina. Es que por eso podemos ver que los que ahora, supongamos, se dicen ser predicadores o profetas o apóstoles, todo, leen la Biblia y la sacan de contexto, porque primero no tienen el Espíritu, entonces no comprenden lo que están leyendo, sino que la sacan de contexto y la llevan para su conveniencia. Claro. Y dos, porque las personas que están escuchando ese tipo de personas, porque cuando yo escucho que están diciendo algo así, a mí me choca. Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Entonces, igual las personas que están oyendo están siendo engañadas porque ellas tampoco tienen el Espíritu de Dios y tampoco buscan la palabra, porque dice que si uno dice que la fe viene por el oír la palabra. Claro. Entonces mi fe sería activada si yo empezara a escudriñar la palabra y en un momento yo entendiera que está mal o que de verdad debo aceptar a Jesús en mi corazón en la verdad, po. Claro, y nosotros hemos predicado hartas veces sobre la sabiduría de Dios, porque la sabiduría es su palabra, es su espíritu, es todo, po. Entonces la Biblia dice claramente que en Santiago dice que el que no tiene sabiduría pídala, porque en Dios hay abundancia, pero pídala, dice, con fe. Claro. No dudando. Claro, eso es lo que hace la Biblia, pues te hace sabio, pero no tu sabiduría tuya, sino la de Dios. Ser como Salomón, po, que en vez de pedir cualquier cosa, porque de repente cuando dice el Señor, puede decir, te pide lo que... Pero algunos vemos hoy en día que dicen, no, es que yo quiero esto, quiero ser aquí, quiero ser allá. Y qué más humildad que pedirle al Señor la sabiduría. Primero entender su palabra. Y ahí están las armas. Exacto. Ahí están las armas. Se fija entonces, el hombre tiene que reconocer a Jesucristo y el Espíritu Santo lo va a guiar y cualquiera no puede entender la Biblia. ¿Qué le dijo Dios primeramente a Josué? Le dijo, mira Josué, yo te voy a darte casa, auto, bueno, ese tiempo no había auto, pero una cosa así como caballo. Te va a darte el mejor caballo, todos los reinos te los voy a dar, Josué, y para que tú conquistes. Lo primero que Dios le dijo a Josué, le dijo, no te apartes de mi palabra, no te apartes de mi ley, medita en ella de día y de noche, le dijo, ni a diestra ni a siniestra te apartes de ella, porque le dijo, y esa es la clave, le dijo, ella hará prosperar tu camino. Claro. ¿Por qué hoy día la gente, como Israel en su momento, como tú dijiste en delante, no sea, desechó el conocimiento? Por eso Israel ha tenido todo el caos que ha tenido toda la vida. Pero bueno, gracias a lo que ellos hicieron, nosotros tuvimos esta misericordia. Pero es lo que Dios busca hoy día de su iglesia. Que la iglesia se nutra con la palabra y se llene de la palabra. Exacto. Hoy día el engaño ha venido por eso, por falta de conocimiento. Porque como dijo Carolina, la gente se escucha nomás. Y tú después cuando tú le estás diciendo, pon la palabra, mira hermana o hermano, la Biblia dice esto, no te lo reciben. ¿Por qué? Porque están cegados tanto como el que les predicó adelante, pues llamémosle predicación, porque usan un texto y hablan lo que ellos quieren a darle a entender a la gente. Pero maravilloso entender lo que Dios quiere decirnos, porque el Evangelio es cambio. Claro. En cambio vemos que el Evangelio de prosperidad hoy día que le predica a la gente, les predica el pacto, les predica que van a ser bendecidos materialmente. Pero el problema es que los únicos bendecidos son ellos, porque ellos son los que reciben sacándole la plata por el engaño a la gente. Claro. Y la gente queda tanto pobre materialmente como espiritualmente porque no reciben nada, porque no les lee la palabra, llevan su Biblia para puro pasearla. Exacto. Lo que dice mi esposa, nosotros como familia estamos preparando un tema, posiblemente lo vamos a dar el fin de semana, para que ustedes estén atentos. El tema se llama la profanación del altar de Dios. Hermanos amados, ¿yo por qué quiero decirle esto? Porque quiero prepararlo a usted. Vamos a mostrarle unos videos terribles, hermano, de cómo se están profanando el altar de Dios. Y voy a tocar un temita un poquito ahí, digo yo entre paréntesis, sobre la Navidad. ¿A quién se está adorando el 25 de diciembre?
Es terrible, hermanos amados. Vemos cómo cada día el pueblo de Dios, en vez de subir, está bajando. Y lo vemos, ¿por qué? Porque esa señal del Señor Jesús dijo que antes que Él viniese había una apostasía sin precedencia para confundir. El diablo está haciendo la de suya, destruyendo completamente para que el pueblo se olvide sobre el arrebatamiento. Y yo encargo sus oraciones para poder dar ese tema y lo podamos hacer para toda la gloria y la honra del Señor Jesús. Amén. Quiero decirle algo, mire, quiero leerle algo, encontré algo aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando habla Espíritu, habla del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido el Espíritu del mundo, mire. Nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, tenemos el Espíritu Santo. Así es, Jesús. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Luego el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no conoce las cosas de Dios. Y lo puede ver usted allí en 1 Corintios 10 en adelante del versículo 12. Porque el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, sino aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Esta es la palabra, hermano. Mire, podemos ahondar muchas cosas. Nos faltó el número 6, la Biblia es eficaz. El número 7, la Biblia es determinante. Y muchas cosas más. Falta tanto tiempo, hermano. Uno quisiera tener tanto tiempo para poder hablar de la verdad. Yo esta semana me sentía intranquilo porque necesitaba hablar del Señor y el Espíritu Santo nos amonesta para que no estemos tranquilos, pero damos gracias al Señor porque es bueno también darse un tiempito, ¿cierto?, de descansar. La Biblia nos habla en Eclesiastés que el Señor para todo dejó un tiempo y nosotros, hermanos amados, estamos a cargo de una iglesia y somos apacentadores, cuidadores de ovejas. Y llevar la obra del Señor no es fácil, hermano. Yo siempre encargo la oración para que Dios nos pueda guiar y nos pueda sustentar y poder tener más el tiempo de poder concentrarnos en la palabra, ¿cierto? Pero aún todavía, hermano, estamos aquí en esta tierra para poder, ¿cierto?, ayudar a otros y poder seguir adelante. El poder de la palabra en el creyente. Si nosotros no tenemos el poder de la palabra y no la aplicamos a nuestras vidas, simplemente vamos a ser, como dijo Pablo, una campana que solamente mete ruido. Porque ¿qué hace una campana? Mete ruido. Y hucha que duele los oídos cuando suena. Pero si somos verdaderos creyentes y estamos aplicando la palabra, la estamos atesorando, vamos a tener victoria. Hasta aquí nosotros como familia hemos tenido victoria, hermano. Hemos sido atacados de dentro mismo de la iglesia, pero hemos salido en victoria, no porque nosotros podamos, sino porque la palabra del Señor ha sido para con nosotros. Sea bendito el nombre de Jesús. Quiero orar en esta tarde por los amigos, por los hermanos, aquellos que no conocen a Cristo. El Señor te dice hoy, no endurezcas tu corazón. Si hoy has oído la palabra de Dios, reconoce a Cristo como Salvador y las bendiciones de Dios estarán sobre tu vida. Pero eso no significa que no te van a venir cosas. Porque si no, estaríamos predicando un evangelio liviano, como yo digo siempre, un evangelio de rosas. Pero hay que predicar las espinas también. Padre bueno y Padre celestial que estás en los cielos, bendito seas para siempre. Gracias por tu palabra que nos ha exhortado, que nos ha reprendido, pero también nos ha consolado, Señor. Oro, Padre, por aquellos que no te conocen. Tu palabra en Isaías dice que es como la lluvia, Señor, que derrama sobre la tierra y la hace germinar. Así es tu palabra que no va a quedar vacía, Señor, en aquellos que la oigan, sino que va a haber un efecto
para aquellos que la necesitan. Padre, oramos por los enfermos. Sana al que está quebrantado. Sana al que tiene cáncer, al que tiene sida, al que está allí con problemas, Señor, de diabetes, con migrañas, dolores, Señor amado, en los brazos, en las articulaciones, Padre mío, en el nombre de Jesús. Usted tiene todo el poder y su poder no se ha terminado. Eres un Dios eterno, un Dios de poder. Y oro más para que el Espíritu Santo le pueda redarguir en su mente y en su corazón, para que reciban esta palabra y la atesoren en su corazón. Padre mío, voy hasta tu trono de gracia y quiero pedirte algo en esta tarde. Desde el fondo de mi corazón, te pido que esta palabra, Señor, amoneste a tu pueblo. Y ojalá, Señor, no los deje dormir, para que esta palabra cale como un martillo, Dios mío, y le pegue en su corazón, para que puedan entender, Señor, que es tiempo de buscar tu palabra. Que es tiempo, Señor, de refugiarnos en tu palabra. Que es tiempo que tenemos los fundamentos, Señor, debemos de tenerlo en Jesucristo. Padre mío, gracias en esta tarde por este momento maravilloso que hemos tenido, Señor, en tu palabra. Me regocijo en tu palabra, Señor. Perdónanos porque a veces fallamos y faltamos delante de ti. Pero tu palabra nos habla, Señor, que el consuelo y el gozo de la salvación está en tu palabra. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo. Sobre toda la tierra, Padre, tu palabra ha llegado. Y libértalo, Señor. Sánalo y fortalécelo. Y que ayúdenos para poder correr esta carrera. Y la podamos hacer, Señor, con su ayuda. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra que nos tenía en este día. Mientras mi esposo oraba, me venía la palabra que está ahí en Isaías 55 en adelante, donde dice la misericordia gratuita para todos. En el 53 en adelante, en Isaías habla todo lo que iba a hacer Jesús por nosotros, el sacrificio que iba a hacer el siervo de Jehová, los sufrimientos. Pero después el profeta habla ahí, y una de las cosas que le dice al final de cuando termina esa profecía, cuando le dice venir a mí todos los sedientos, buscarme mientras esté cercano, decía Dios ahí, que es palabra profética para este tiempo. Una de las cosas que dice que su palabra no volverá vacía. Y entonces, ¿qué hace meditar esto, mis hermanos amados? Lo que nosotros hemos hecho este trabajo ya casi cerca de 2 años, que estamos con la pandemia. Empezamos el año pasado, en marzo, haciendo estos cultos. Sabe, una de las cosas que Dios nos puso en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, es predicarle la verdad de la palabra. Como lo hemos hecho siempre. Pero ahora fue algo más arduo. Dios, teníamos que estar preparando mensaje tras mensaje. Y sabe, una de las cosas que Dios quiere es que su pueblo ame su ley, ame su palabra. Y meditaba mientras mi esposo predicaba, usted y yo que somos padres, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos las cosas, lo que hemos recibido, lo que han tenido padres. Yo tuve una abuela que me crió un tiempo y hasta hoy día de hoy me recuerdo sus consejos. Entonces, dice, si nosotros como padres le damos de repente un orden a nuestros hijos cuando son así, que están en el hogar, que hagan tales cosas, y queremos que ellos las obedezcan, ¿cuánto más Dios? Porque la palabra de Dios es la que nos va a llevar a la vida eterna. Lo que nosotros le enseñamos a nuestras hijas aquí humanamente es para su diario vivir. Pero la palabra de Dios es la que va a salvar su alma. Y por lo tanto Dios, el amor a la palabra, es lo que quiere que su iglesia vuelva. Una de las cosas que amaba la iglesia primera y comenzó fue la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía, fuimos a ustedes cuando iba a las iglesias con la palabra de salvación, con el evangelio. Pero hoy día, en el engaño, hoy día muchos, ay, me gusta ese hermano que viene de allá, porque ese hermano es bueno para danzar, porque ese hermano profetiza, porque ese hermano habla lengua. Pero no les gusta, ¿acaso no les gusta más que le traiga palabra del Señor? Pero palabra de Dios,
no palabra de los hombres, porque hoy día, como decía mi esposo, dicen un texto y de ahí lo sacan de contexto y lo llevan a su acomodo y lo llevan a la vida y sobre todo para sacarles dinero. Otros, por eso Pablo decía, unos predican por amor, otros predican por contienda, otros predican por envidia. ¿Sabe? Ahí hay un tema, hay muchas formas de predicar la palabra. Pero nosotros en su infinita misericordia, Dios sabe que hemos querido predicar la palabra de restauración. Una palabra que la lleve a usted a entender los principios de Dios, lo que Dios quiere con nosotros. Porque Jesús dijo que su verdadero discípulo es aquel que hace su palabra, el que lo ama a Él. Y si yo amo a Dios, como decía mi esposo en delante, sabe la palabra toda de confrontación. Porque la palabra no es un espejo que nos lleva a darnos cuenta en qué estamos fallando. Amén. Pero cuando tú y yo amamos la palabra de Dios, la palabra no nos va a ofender. Amén. Todo lo contrario, nos va a gustar la palabra. Y sobre todo si estás haciendo la voluntad del Señor, vas a decir gracias Señor, gracias porque he aprendido a hacer lo bueno. Por eso ayúdenos el Señor a seguir sembrando la simiente preciosa. Esta alabanza por muchas calles de Chile, y yo no sé en otros países porque no sé a qué alabanzas tocan, pero acá yo sé que por las calles de Valdivia, la iglesia acá donde nosotros estamos, por muchos años ha predicado con esta alabanza, cantando sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Porque hoy día muchas veces algunos salen a la calle y yo puedo verlo. Y algunos dicen, ¡ay, wow, el pastor, que es valiente! Pero ¿valiente para qué? ¿Para ir a ofender? ¿Para ir a ofender a los católicos? ¿Para ir a ofender a los homosexuales? Hermano, no es la palabra que Dios nos ha dado. Hay que decir la verdad, pero hay que decirla con el amor de Dios. Porque por todos ellos también Dios pagó el precio. Por eso sigamos sembrando la palabra preciosa. Para terminar vamos a cantar esta maravillosa alabanza antigua, sembraré la simiente preciosa, ¿cierto? En nota la mayor. Y al terminar, Carolina nos estará despidiendo. Un saludo, bendiciones para todos mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho y espero, como aprendimos nosotros, yo les contaba la otra vez, nosotros cuando llegamos al Evangelio, yo de primera también a veces, y soy sincera, a veces uno se aburría en los cultos, porque a mí me gusta mucho la alabanza y uno pensaba que lo más importante a veces era cantar. Hermanos queridos, en un culto lo más importante debe ser la palabra de Dios. Y eso lo fuimos aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque contra más lucha y más pruebas teníamos, la palabra era la que nos sustentaba. Porque el Señor me decía, yo soy el gozo de tu fortaleza. Por eso, hermanos queridos, ame la Biblia, ame la palabra de Dios, póngala como el tesoro más grande que puede tener, porque es el regalo que Dios nos dejó. Muchos pagaron precios de sangre para que usted y yo hoy día tengamos esta palabra en nuestras manos. Así que Dios nos bendiga, cantamos con gozo y alegría, familia. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré
sembraré. Mientras viva simiente de amor, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Gloria a Dios a tu nombre. Hermano querido, hermana querida, por donde quiera que vayas, sembrando la palabra del Señor. A tu tiempo Dios traerá el fruto de la siembra, porque no nos compete a nosotros dar el crecimiento, sino Él el que siembra. Nosotros somos los que sembramos y Él el que riega, y el que da crecimiento a Dios. Ayúdenos al Señor a seguir sembrando la simiente preciosa en los corazones, ya sean sensibles o sean de tierra. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Gloria a Dios. Sembrando la semilla en tus hijos, en tu familia, aleluya. Cosechará su palabra de Dios, viene la recompensa. Gloria a Dios. Ya amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Siga sembrando también la semilla. Por eso debemos aprender para poder seguir sembrando, porque hay mucha tierra fértil todavía para sembrar. Porque si Dios estuviera listo ya la cosecha,
ya Poder sembrar adecuadamente. Exacto, adecuadamente. Siembra con amor. Hay una palabra que dice que debemos sembrar con regocijo, o sea, con alegría. No te importe los corazones, a lo mejor algunos desechan de repente la palabra, muchos a lo mejor te miran feo, pero la Biblia te decía la palabra que ella no vuelve vacía, que ella es viva, que ella es eficaz, y a su tiempo va a germinar la semilla donde Dios quiere que germine. Porque lo importante es que tú siembres la palabra en tu familia, en tus hijos, en tus vecinos, donde tú te encuentres, siempre estés tirando la semillita. ¿Y por qué? Porque el que da crecimiento, el que riega y da crecimiento es Cristo, es Dios, no nosotros. Muchas veces hemos malentendido eso. Mi esposo hace años Dios le habló a su vida, ¿cierto? Porque esto es un aprendizaje, hermano, no nos avergonzamos de decir nuestras debilidades, lo que hemos aprendido, porque lo que hemos aprendido hoy día sirve para enseñarle a otro. Mi esposo hace años, cuando lo invitaban a predicar, él igual se entristecía. ¿Por qué? Porque había una educación en la iglesia donde decía, no, es que un buen predicador es aquel que hace un llamado y llegan todos adelante. Hermanos queridos, el Señor un día le entrega la palabra y en Ezequiel, si no me equivoco, y le dice, preocúpate de entregar la palabra. Porque ellos algún día van a dar cuenta que hubo profeta, porque profeta se le dice a aquel que entrega la palabra, la atalaya, el que está vigilante entregando. Entonces le dijo el Señor a mi esposo, no te preocupes si no pasan alma. Tú preocúpate de seguir predicando mi palabra. Porque el que toca, hermano, el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Pero a nosotros nos lleva a llevar la palabra. Por eso en este día yo te invito, si hay alguna alma, si hay alguien que va a escuchar este mensaje de salvación, no deseches la voz de Dios. No mires al predicador, no mires esta familia. Mira a Cristo. Porque mi esposo decía algo en delante cuando contaba yo, sabe que la palabra es así, no empieza a bombardear. Cuando mi esposo estaba contando la historia entendante que estabas contando, del ratoncito. Yo meditaba cuando él decía sobre el pecado, que el hombre ama más pecar y pecar. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando no tenemos a Cristo, estamos así. Pero la diferencia está cuando en el hombre está Cristo. Porque Cristo venció el pecado. Dice que la sangre de Cristo limpió nuestros pecados y venció. Y por lo tanto es la diferencia que ahora cuando se nos vienen cosas así, que el enemigo nos quiere poner tentaciones, debilidades, vuelve a tocar nuestras debilidades. El Espíritu de Dios, de Cristo, está diciendo, no, yo vencí. Esta es propiedad mía, tú no puedes tocar aquí. ¿Se fija? Eso es lo que se vive en Cristo. Así que eso es lo maravilloso que queremos también que otros tengan. Que Dios le bendiga esta tarde. Muchas bendiciones a todas las familias. Un saludo y Carolina nos va a despedir. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por el día de hoy que tú nos has dado para poder bendecir tu nombre. Te damos muchas gracias por tu palabra que cada día nos enseña. Ayúdanos, Padre, para poder ponerla por obra, Padre, para poder predicarla, para poder ser ejemplo también, para que los demás no tengan nada que decir, Padre. Te pido que tú nos ayudes a ser mejores para ti. Te pido por cada uno de mis hermanos que nos ven, que tal vez están pasando por alguna dificultad, tú seas con ellos. Ahora te pido que nos despida de este culto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.